Vivimos en un mundo acelerado, lleno de estímulos, responsabilidades y expectativas que muchas veces nos desbordan. La ansiedad, esa sensación de alerta constante, puede convertirse en una compañera silenciosa que afecta nuestra mente, cuerpo y emociones. Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la gestionamos? Para ayudarnos a entenderlo y brindarnos herramientas prácticas, hoy nos acompaña una experta en el tema, la psicóloga Anabela Martínez. Juntas, en este episodio de Recalculando, vamos a explorar cómo encontrar equilibrio en medio del caos y darle un respiro a nuestra mente. Bueno, como decía en la introducción, estamos con Anabela Martínez, psicóloga. Hoy, Ana, vamos a estar hablando de la ansiedad. ¿Qué tema, no es cierto, Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, es un tema como para todos y también es una responsabilidad informar un poco más sobre la ansiedad porque hay muchas cosas que se saben, que se conocen, que se transitan, sí, pero que por ahí no tienen abordaje o no sabemos que eso también es ansiedad. O a veces pensamos que todo lo que nos sucede es ansiedad y algunas cosas tienen que ver con la emocionalidad, con lo que me está pasando por una circunstancia de vida. Sí, además también lo que siento es que a veces normalizamos mucho vivir con el estado de ansiedad y qué importante es saber, por eso propuse este tema en la mesa y traerte a vos porque sé que hablas muchísimo de esta temática, porque obviamente tiene una solución, hay formas de gestionarlo, me dirás si hay cura o de qué forma, cuál es el término adecuado, pero bueno, para ya meternos en el tema, Ana, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se puede definir esto? La ansiedad es una emoción, ¿sí? Es una emoción común que todos tenemos, no hay persona que no tenga ansiedad. Es como no hay persona que no haya transitado por la alegría, por la frustración, por la incertidumbre. Es una emoción, ¿sí? Esta emoción lo que nos permite es estar anticipándonos a una situación de alerta, de peligro, de incertidumbre, de necesidad de estrategia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una situación de exposición o de juicio que es rendir un examen, por ejemplo, ¿no? La ansiedad lo que nos hace es que nos anticipemos, que estudiemos, que veamos las posibilidades de lectura consciente que tenemos, inscribirme a la mesa, qué me voy a poner. El tema ahí es cuando ya se convierte en una ansiedad patológica o una ansiedad normal, pero es una emoción que todos transitamos y tenemos que tomarla así como para tampoco darle el carácter de patológico y no desestimarla tampoco. ¿Y cuándo se convierte cuándo podemos decir que es patológico? La ansiedad se convierte en patológica, primero, cuando interviene en todas nuestras actividades cotidianas, ¿sí? No solamente en la actividad que fue como un desencadenante, por ejemplo, rendir, ¿sí? Enfrentarme a una situación de evaluación oral en la facultad, por ejemplo, ese puede ser el detonante, ¿no? Se convierte en patológica cuando ya no me permite hacer mis actividades cotidianas, no solamente las que tienen que ver con el proceso de rendir, sino que ya no puedo dormir, no puedo comer, tengo malestar estomacal, tengo ideas recurrentes sobre esa situación, pensamientos automáticos, ¿sí? Se convierte en patológica cuando ya interfiere en todo ámbito de mi vida, cuando tiene la presencia de algún síntoma que puede ser físico, emocional, psicológico, y también cuando me bloquea, ¿sí? Muchas veces ya es patológica de grado, se dice, cuando ya se puede llegar a convertir en un episodio o una crisis o un trastorno, cuando, por ejemplo, ya tiene todos estos componentes, ¿sí? Me bloquea y yo tengo que hacer eso, pero no hay forma de que yo lo haga. Es ahí donde se convierte en patológica y necesita como, no solamente una intervención en sí, necesita como un direccionamiento como para salir de lo sintomático. Ana, ¿y hay distintos niveles de ansiedad o estadios? Sí, hay distintos niveles.
Porque, bueno, ni bien llega un consultante o las personas que nos están escuchando tienen que entender que está la normal y la patológica, ¿no? En función de la normal, ¿no? Porque todos la tenemos. En función de la patológica tenemos que evaluar si se presenta como una característica de mi persona, de mi personalidad. Hay personalidades que son ansiosas, que tienen esa característica. Tenemos que ver si es episódico, ¿no? Si es en función de una situación que es muy estresante y que me genera la ansiedad patológica, y tengo que ver si esto ya no es un trastorno. Frente a cualquier situación de peligro inminente o no, reacciono con ansiedad. ¿Sí? Entonces, como dentro de las evaluaciones diagnósticas, lo que vemos es que si es episódica, si es una crisis, porque puede ser durante un determinado tiempo, pero una crisis, o si ya estamos hablando de un trastorno. ¿Sí? El trastorno puede ser un trastorno de ansiedad, y si ya es como más complejo aún, se ve como la especificidad de esa ansiedad, si es una fobia específica, si es ansiedad generalizada frente a un montón de situaciones, si es una ansiedad social, ¿sí? Si es un trastorno de pánico, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que no sabemos, pero que puede originar la ansiedad no abordada, ¿sí? O desestimada. Sí, porque es importante como identificarla como parte de mi vida, la ansiedad, así yo la puedo evaluar. Puedo evaluar si es algo episódico, si corresponde a mi persona, si algo me la ocasionó, si es una respuesta general a todas las situaciones de mi vida. Es como la idea del diagnóstico es esa, ir viendo como para conseguir las herramientas adecuadas. Claro, y una ansiedad normal sería esta que vos me decías recién, bueno, tengo que ir a rendir un final y bueno, estoy nervioso, me cuesta dormir, pero pasa ese examen o esa instancia, chau, y hago vida normal. Sí. Puede haber un efecto residual. Por ejemplo, que vos tengas como la presentación de un nuevo programa. Por supuesto que va a haber una ansiedad, ¿sí? Porque va a haber una planificación, una preocupación porque todo salga bien. Quizás esto de premeditar demasiado las palabras que voy a utilizar, los temas, las estrategias, hablar con otras personas para que salgan como quiero que salga. Bueno, pasa el estreno de ese programa, ¿sí? Y puede que vos tengas un efecto residual porque todavía estás como movilizada, o que, por ejemplo, tengas dolor de cuello, dolor de cuerpo. Puede que haya un efecto residual, pero esto, por ejemplo, si se cronifica, yo sigo con los dolores estomacales, sigo con trastorno en el sueño, o sigo con pensamientos automáticos en función de una crítica, como que hay un peligro, como que no lo hice bien, como que lo podría hacer mejor, como que me parece que no cumplió con mis expectativas. Cuando tiene como esta connotación negativa, ahí estamos hablando de otro tipo de ansiedad, no es el tipo de ansiedad normal. Vos podés tener un efecto residual propio de que destensioné, y después podemos tener ese efecto en donde ya pasó esa situación que era estresante y sigo teniendo algunos síntomas, y pasa otra situación que quizás es menos importante o significativa y acciono de la misma manera. Es ahí donde notamos la diferencia. Claro. Ana, y la ansiedad, bueno, recién nos compartías y nos decías que es una emoción, que todo el mundo puede vivenciarlo, pero ¿hay una edad en la que se puede potenciar? ¿Existen niños con ansiedad que sea ya también patológico? ¿O cómo es eso con respecto a la edad? Sí, desde la infancia se pueden ver síntomas, indicadores, características de ansiedad patológica. ¿Sí? Ansiedad como emoción claramente van a tener los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos tenemos ansiedad. Desde ese momento donde empezamos a experimentar las emociones, ¿no? Desde la infancia. El tema es que en infancias se ve mucha patología excesiva, patologización de la ansiedad, ¿no? Por el hecho de que cualquier cosa que sucede está ansioso. Sí, hay veces que hay que descifrar si no son algunas cuestiones que tengan que ver con los padres, alguna cuestión que tenga que ver con la adaptación a la escuela. Hay cuestiones que se manifiestan en la infancia, pero no siempre son ansiedad. Pero se puede ir viendo desde la infancia, porque desde ahí es donde se comienza a constituir
todo lo otro que después desempeñamos en la vida adulta, la personalidad, la autoestima, el autoconcepto, la autopercepción. Desde esos momentos ya tenemos posibilidad de encontrarnos con la ansiedad patológica. Uh-huh. ¿Y de qué forma una persona se da cuenta o empieza a tomar conciencia de que está atravesando un estado de ansiedad y que es necesario ya a recurrir a ayuda? Es algo que también nuestro entorno nos tiene que ayudar a hacerlo visible. Una persona se da cuenta. Llegan muchos consultantes, por ejemplo, que cuando pisan el consultorio me dicen, vine porque me mandaron, porque me vieron muy ansioso, muy ansiosa. La ayuda del entorno en la identificación es algo que está muy bueno, porque muchas veces no nos detenemos a registrar qué nos pasa, ¿sí? Y el otro está viendo cómo yo acciono, está viendo cómo yo respondo frente a las circunstancias que me toca atravesar. Y hay veces que no me detengo a registrar por qué lo estoy haciendo, qué me pasa, o que a veces naturalizo que, bueno, no, pero yo ya soy así, o siempre me comporto de la misma forma, antes me pasaba esto, y no nos damos cuenta que a veces arrastramos cuestiones que tengan que ver con la ansiedad durante años, ¿sí? Y esto es un riesgo muy grande. La idea de la identificación de la ansiedad es identificar cuando concretamente hay algo que no me permite hacer las cosas que yo hacía cotidianamente. Si perdí el disfrute, si estoy desmotivado, si no lo puedo hacer porque hay muchas ideas excesivas sobre algo, sobre una idea que es catastrófica, ¿no? O donde pienso que hay un peligro inminente y no lo hay. ¿Sí? La ansiedad tiene que ver, en una oportunidad lo dije, más allá de la anticipación, tiene que ver con la pérdida de control. Sí, tiene que ver con esto de que yo ya estoy pensando que todo esto va a pasarme y va a pasar y yo no voy a poder hacer nada al respecto. Sí, tiene que ver con eso. Cuando yo me estoy dando cuenta que de una situación que es minúscula o una situación que es significativa se hace un mundo y me paraliza y nada de eso ya pasó y encuentro algún síntoma circundante, esto que hablábamos, que me está costando dormir, que estoy teniendo molestias estomacales, vamos desde lo más simple a lo más complejo. Molestias estomacales, que tengo dificultades relacionales con otro, es un momento de hacer foco en la situación. ¿Sí? La idea es esa, hacer foco en esa situación como para ir viendo la evolución de esta ansiedad, de esto que me está pasando. Después de ahí podemos construir las posibilidades de consulta. Porque una vez te escuché que dijiste lo sanador que es la palabra, ¿no? Sí. Esto de poder decirlo, de poder compartirlo con un otro. Muchas veces necesitamos solamente acudir a terapia a contarlo. Porque no puedo contárselo a mi mamá porque no la quiero preocupar. No puedo contárselo a mi pareja porque no sé si me va a entender. No quiero contárselo a mis amigas para que no estén como muy expectantes de la situación. Y no lo digo, lo naturalizo. Entonces es ahí donde lo voy trasladando, lo voy naturalizando, lo voy sosteniendo y voy acumulando síntomas. En principio eran 3 y en un momento me di cuenta y ya son 9. Sí. Ese es el momento de la detección. Sí, y además también esto, Ana, que a veces uno no lo quiere expresar porque decís, no, soy una exagerada, entonces no voy a decir esto porque lo estoy exagerando. Y a veces ya con simplemente decirlo, wow, cómo alivia. Y es una gran técnica el hecho de poder decir lo que nos pasa y sin juzgarnos también, ¿no? Tal cual, esto de exteriorizar sin pensar demasiado en lo que estoy por decir, ¿no? Y quizás otra persona te dice, ay, no sabía que te pasaba eso. Y hicimos un mundo en nuestra cabeza de que alguien me iba a juzgar, de que no me iba a entender, que no me iba a poder ayudar, que se iban a alejar, ¿sí? O que me iban a decir que dramática, que exagerada. Y hay muchas veces que eso genera la ansiedad. Aislarte, pensar que nadie te va a entender, que nadie te va a saber escuchar, que nadie te va a poder dar ayuda. Uh-huh. ¿Sí? Pensar que el hecho de la palabra, simplemente de poder decirlo, exteriorizarlo, ya es reparador. La palabra es sanadora porque aparte ya quita ese peso,
¿no? Ahora lo que me queda es incorporar herramientas para que no vuelva a suceder o para que no tenga un pico en relación a la ansiedad. Pero la palabra ya es sanadora, por eso la terapia es una buena posibilidad. Pero también tener red de contención, vínculos que te apoyen, que te escuchen. Ahora se usa mucho decir esto, escuchamos y no juzgamos, y realmente tendría que ser una temática como aplicada a cada una de las patologías, ¿sí? Porque es una de las piezas fundamentales para empezar a abordar la ansiedad, esto de ponerlo en palabras, de poder transmitirlo. Ana, la ansiedad existe desde que el hombre existe en la Tierra, pero ¿por qué empezamos a hablar de ansiedad ahora, no? ¿Sentís que estamos también en un mundo donde rodeado, bueno, de las redes sociales, la tecnología, vivimos como mucho más acelerados? ¿Todo eso también potencia? Potencia, se ve mucho más, hay muchos factores que intensifican la ansiedad, por ejemplo, esto del uso excesivo de la tecnología, consumir excesivamente redes sociales, hay un montón de cuestiones que exacerban la ansiedad. Y también que se empiece a hablar es producto de todo esto, de que los medios de comunicación lo validan, ¿sí? Esto pasa hace rato. Esto también es producto de que otras personas dejen de adjudicárselo a cuestiones clínicas, médicas, hegemónicas, ¿sí? Algo que se consideraba antes como que se podía revertir con una pastilla. Hay un montón de cuestiones que no suceden de esa forma, entonces se le está dando como otro lugar, otro abordaje. Hay otras formaciones, también hay otras generaciones que eligen hablar de esto, otras personas que se especializan, ¿sí? Esto lo que posibilita es que se le dé un abordaje no solo completo, integral, sino que un abordaje específico. Hay un montón de cuestiones que se han diagnosticado con otros términos durante años y era ansiedad, ¿sí? Y nadie te decía, nadie te derivaba con un terapeuta, los profesionales mismos, clínicos, no abordaban la ansiedad como una posibilidad de derivación o una temática concreta. No, esto te está pasando porque estás mal de las tiroides, ¿sí? Claro. Y quizás estoy ansiosa porque tengo otra situación que la desencadenó. ¿Me explico? Entonces celebro el momento en donde se empieza a hablar y también celebro los momentos en donde se empieza a hacer un abordaje interdisciplinario, donde una persona te dice, no, che, me parece que esto lo podés abordar de otra forma. Me llegan muchas derivaciones de profesionales clínicos que la verdad que tienen otra apertura, ¿no?, a esto, y desde ese momento donde hay un clic, donde se valida más, donde se ve más la ansiedad, es donde se empieza a poner en auge la temática, ¿no? Y más con las redes sociales. Esto es una temática también que exacerba, pero a la vez ayuda a difundir, ¿sí? Sí. La identificación, el abordaje, el tratamiento, el darse cuenta, esto es principal. Nada se puede hacer si no hay un reconocimiento. Sí, y qué importante, ¿no?, es saber pedir ayuda cuando, primero, bueno, reconocer que uno está ansioso y pedir ayuda, digamos, porque si no es muy difícil. Yo me considero una persona que sufre un poco sufro a la ansiedad, porque me ha pasado esto que vos decías de cuando no puedes dormir. O sea, a mí me ha pasado de tener un pensamiento, de, no sé, tener una charla con alguien y despertarme tipo 4 de la mañana pensando en esa charla, en cómo lo voy a decir, anticipándome a la reacción, a las posibles reacciones de esa otra persona, y mi cabeza entra en un loop ahí que ya no me dormí más. Y digo, hay mucha gente que naturaliza y vive con esa forma y no está bueno. Y siempre la palabra de un terapeuta es tan importante como para hacerte ver, darte herramientas para no vivir así, porque realmente es un bajón estar con un estado así de ansiedad. Y quería también preguntarte de qué otra forma se puede uno manifestar la ansiedad.
digo, también lo puedes manifestar desde la comida, no sé, desde comer, esto de los pensamientos reiterativos. ¿De qué otra forma se puede manifestar un estado de ansiedad? Los estados de ansiedad son muy versátiles. Hay veces que vos no te das cuenta que eso es un estado ansioso. Un grado fuerte de ansiedad, por ejemplo, puede hacer que al otro día no te puedas movilizar, no te puedas parar, que te duele el cuerpo. Después de haber pasado una situación totalmente estresante que desencadena muchos síntomas físicos, cuando ese cuerpo que estuvo en alerta, que hizo todo de sí como para protegerte de una situación, por más que no sea de peligro, pero lo sintió así, después cuando baja, está muy cansado, está fatigado, tiene dolor, está molesto y posiblemente tenga dolencias en el cuerpo. Y que vos decís, bueno, pero yo no fui al gimnasio, no hice actividad física, no tuve ningún golpe, y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Esto que decías vos también es tan versátil que se puede manifestar a través de la comida. Busca salirla, como cuando no lo ponemos en palabras, cuando no hay un registro consciente, cuando no hay un reconocimiento de lo que me está pasando, lo que se busca es una manifestación, porque no puedo con lo que me está pasando adentro. Por eso no duermo, por eso tengo dificultades intestinales, por eso quizás restrinjo el alimento o como muchísimo más, o tengo esa necesidad de la manifestación a través de algo, ni hablar el consumo de sustancias, ¿no? Ya sea de una cuestión que es como el cigarrillo a otro tipo de sustancias un poco más duras, es una manifestación ansiosa. Por eso cuando se hacen los abordajes, cuando ya interviene esa manifestación a través de un objeto, lo que tenemos que hacer es trabajar el objeto primero y después trabajar la ansiedad. Porque primero lo que tenemos que hacer es trabajar eso que está dando vuelta y que ya está siendo nocivo, porque hay muchas manifestaciones. Los TOC, por ejemplo, estas conductas repetitivas en función de que voy a obtener una seguridad. Es tan versátil que la mayoría de las cosas que hemos visto en algún momento en nuestra infancia o con alguna persona que hemos convivido o que compartimos mucho tiempo puede llegar a ver una manifestación ansiosa. ¿Sí? Entonces es como estar como tan alerta. Yo tenía una paciente que me decía, Ana, pero todo es ansiedad. En mi vida todo es ansiedad, porque estábamos hablando de cosas y me decía, pero eso me pasa. Esto también me pasa, esto también lo hago. ¿Viste? Es como ir viendo que hay muchas conductas. No solamente esto del sueño, sino la sudoración de mi cuerpo, cuestiones cardíacas que a veces se dice que son cardíacas y hasta se medican y tienen que ver con la ansiedad misma, con el ataque de pánico, con las palpitaciones, con la taquicardia que te produce una situación estresante. Todo eso para mí es importante que tenga una evaluación clínica, pero también tiene que tener un reconocimiento de qué momento me está sucediendo, como para saber, ¿no? Claro. Pero todo lo que irrumpe, esta es como la premisa mayor, con mi cotidiano, con mis situaciones cotidianas, con mi rutina, y que esto ya empieza a ser un poco gradual, repetitivo, crónico, y que se manifiesta como un bloqueo, porque ya no puedo con eso, ya me está costando cada vez manejar, tiene que ver con algunas posibilidades de ansiedad o con otra patología, pero ese ya es un indicador como para detenernos a evaluar. Ana, ¿y los ataques de pánico devienen de un estado de ansiedad o son dos cosas totalmente distintas? Sí, vienen de la ansiedad. Los ataques de pánico son un tipo, como hoy hablábamos de el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas, una araña, un objeto, o lo que tiene que ver con la hipocondría. Todo viene desde la ansiedad. El ataque de pánico tiene que ver con que hay un efecto de algo que me está estresando, ¿sí? Hay una situación que empieza a manifestarse a través de síntomas emocionales. Los desestimo, como que no le doy el abordaje necesario. En algunos casos los voy reconociendo, pero en otros casos no los reconozco. Entonces, cuando yo no le di el abordaje, viene el síntoma físico. El síntoma físico puede ser el llanto excesivo, las palpitaciones, que generalmente tienen que ver con el ataque de pánico, la falta de capacidad para respirar, ¿sí? Este dolor fuerte en el cuerpo, el mareo, la aceleración. Todo eso sucede. El ataque de pánico es como un tema muy fuerte porque a muchas personas les está sucediendo
y sobre todo porque tiene la característica de la sensación de muerte. Yo cuando estoy transitando un ataque de pánico, pienso que no voy a poder salir. Pienso que nada de lo que pase alrededor o de los recursos que yo ya tengo me van a servir en ese momento. Y después, cuando salimos de ese ataque de pánico, tiene la otra característica que es tengo temor de que me vuelva a pasar. Claro. Entonces evito todo tipo de situación similar a la que me desencadenó o en donde yo estaba y tuve ese primer ataque de pánico, y voy como achicando esto de vincularme, de exponerme, de proponerme nuevos desafíos, objetivos. Es re difícil la temática del ataque de pánico, pero tiene que ver mucho con la ansiedad y con prolongar esta cuestión del reconocimiento de los síntomas emocionales. Cuando yo ya no le doy el abordaje necesario al síntoma emocional, viene el síntoma físico, a recordarlo. Claro, Ana, y en este caso, ponerle de ataques de pánico, ¿se puede tratar con un abordaje solamente de psicológico, o a veces en algunos casos se requiere también de un psiquiatra, por ejemplo, de medicación? Sí, a veces sí. Hay que ver por cuánto tiempo lo mantuvo, si es una cuestión que es un poco más crónica, si esto ya se está haciendo una respuesta debida frente a situaciones estresantes, si yo ya acoté cada ámbito y aspecto de mi vida. Hay veces que se requiere esta intervención del psicofármaco en sí, sobre todo como para dar una base, ¿no? La persona que no tiene descanso va a ser muy difícil que pueda aplicar técnicas como para salir de eso, porque está cansada, porque tiene ganas de dormir, porque su cuerpo no está funcionando como tendría que funcionar. Entonces yo siento que eso es súper necesario, ¿no? Hay veces es que es un cuadro muy complejo y es necesario el abordaje psiquiátrico en función de esto, de reparar un poco el cuerpo, de que se pueda llegar a descansar, que las funciones cognitivas bajen un poco para poder establecer herramientas, recursos. Hay casos que solamente con un abordaje de psicoterapia. Sí, sobre todo cuando recién están empezando a desencadenarse, cuando hay un registro desde hace cuánto tiempo está sucediendo, cuando hay un registro de algunas herramientas que ya utilicé y que quizás ahora ya no me están sirviendo, pero tengo un registro. Eso quizás lo podemos revertir con un tratamiento de psicoterapia, pero tampoco está mal esto del abordaje interdisciplinario. Claro. Siempre y sea como para una mejora, es válido. Claro. Ana, ¿y cuánto tiene que ver el entorno en el que nos criamos para aprender a gestionar la ansiedad? Porque pienso también, si nacemos dentro de una familia donde todo es alarma, estás por rendir un examen y ves actitudes de tu papá como, no, prepárate por esto. Digo, de chico absorbemos todo. ¿Cuánto tiene que ver nuestro entorno ante cómo reaccionamos a ciertas situaciones, no? Tiene que ver muchísimo, no solamente en cómo gestionamos esa ansiedad, sino también puede ser uno de los factores causantes de la ansiedad. Porque si yo veo, no solamente que me lo proyecten a mí, esto que decías vos, bueno, tenés que rendir, no vayas al club, encerrate, estudiá, saca todo tipo de sonidos, siendo que a veces yo necesito un momento para dispersarme, para distraerme, sino que también el hecho de ver quizás a nuestros padres o referentes de crianza, que puede ser una abuela, puede ser un hermano, algún miembro de la familia conviviente o que sea muy frecuente, que sea ansioso. ¿Sí? O que tenga ese tipo de conductas, ya puede ser un predisponente, no es hereditario, pero sí genera una cierta tendencia, porque yo conformo mi personalidad, conformo mi autoconcepto, mi autoestima, mis recursos en función de eso que yo estoy viendo. Claro. De lo que estoy viendo, de lo que consumo y de lo que son conmigo. Eso ya también tiene mucho que ver. Normalizás como, es normal actuar así ante un examen. Exacto, es normal actuar así, o es normal estar en alerta constantemente. Y no sé si, eso no lo vamos a hacer porque creo que no vamos a tener para pagar y porque todo está muy caro. Ni siquiera nos sentamos a analizar nuestra economía para saber si me da o no me da. Ya esto de tener un juicio, una catástrofe anticipada de las situaciones, también es una tendencia que yo puedo llegar a repetir. Eso en una parte. Y después, sí, en nuestro entorno vemos que se habilita esto de la actividad física, de
la terapia, las terapias alternativas, de los momentos de reflexión, de validar que a veces uno tiene que dejar algo o soltar algo en función de la salud mental y lo importante que es. Eso también ayuda a generar recursos y a gestionar la ansiedad de otra forma. Sí. Tenemos como las dos caras ahí, ¿no? Y esto de habilitar la terapia, porque muchas veces no se busca la ayuda por estas connotaciones negativas que vienen de generación en generación. Es decir, no, bueno, la terapia es para los locos, ¿no? O las terapias alternativas no ayudan en nada. Eso no tiene aval científico, ¿no? ¿Por qué si a mí me hace bien? Si a mí me ayuda a trabajar mi pensamiento con lo importante que es el pensamiento, que es de ahí donde se genera todo, donde se genera la emoción y desde esa emoción donde se genera la conducta. Tiene que ver muchísimo con la ansiedad, sea para un abordaje positivo como para entender que también hay una cierta tendencia negativa. Sí, y también siento, o al menos desde mi experiencia, porque no sé si es un caso general, pero a veces sí siento que nos han criado siempre pensando en que va a pasar algo malo. Y digo, puede pasar algo, ante una situación puede pasar algo malo, como puede pasar algo muy bueno, hay un 50 y un 50, pero siempre estamos como preparándonos para lo malo. ¿Y cómo nos juega ahí la cabeza para tomar decisiones? O sea, ni hablar, querés hacer algo y decir, no voy a hacer esto porque capaz que, no sé, puede salir algo mal. Un momento, ¿viste? Claro. Que nunca es momento para nada. Exacto. Y nada, pienso que por eso te preguntaba lo importante del entorno, cómo lo que vemos, cómo nos vamos criando, cómo puede llegar a influir y qué bueno e importante es esto de decir, che, bueno, también puede estar todo lo bueno si tomas una decisión o no. Si pasa algo, ¿quién me dice que yo no voy a tener herramientas? Eso. ¿Quién me dice que si, por ejemplo, decido hacer un viaje sola por el mundo, no va a haber gente buena? Porque siempre va a haber gente estafadora, me retocas mala. Un tema con ese de viajar sola. Por eso, ¿quién me dijo que yo no voy a tener recursos? Que no voy a poder preguntar, que no voy a poder trabajar de otra cosa que no sea a lo que me dedico habitualmente. Por eso, esto como habilitar estrategias intermedias, ni tanto a la connotación negativa, ni quizás la connotación positiva de que nada me va a pasar, no voy a tener ningún inconveniente. La intermedia, si tengo un inconveniente, ¿por qué pienso que mis recursos no funcionan en otro lado también? ¿Me voy de Argentina o me voy de Entre Ríos y esos recursos ya pierden la magia? No, son mis recursos, los puedo usar en un montón de lugares. Muchas personas dicen, ¿qué hago si me da ansiedad? Y bueno, pido ayuda, comento, utilizo las estrategias que yo tengo que me han ayudado, utilizo la virtualidad, ¿no? Consumir un poco de contenido, contar con la terapia online. Hay un montón de cuestiones que me parece que están buenas habilitarlas. O sea, el recurso no se difumina cuando yo como transmito este mensaje para muchas personas, ¿no? Los límites geográficos nos hacen que mis recursos ya no sean válidos, que mis estrategias no sean válidas y que mi pedido de ayuda no sea válido, ¿no? Es algo como para trabajar. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, las perspectivas intermedias. Sí. Ana, ¿llegan muchas personas a tu consultorio por temas de ansiedad? Sí, muchísimas personas. Además, yo me dedico mucho a la ansiedad. Yo tengo especialidad en terapia cognitivo-conductual y hago ansiedad y depresión. Mucho. Es lo que más trabajo. Pero se ve mucho. Desde la pandemia, muchísimo más. ¿No? Muchísimo más. Igual celebro que así sea porque hay cuestiones que estaban siendo como tapadas por la rutina, por patrones repetitivos, patrones que tengan que ver con lo cultural, con lo social, con lo que se tendría que sostener, y nadie se interpelaba hasta qué punto esto era así, y llegan muchas personas, muchas, pero ya te digo, celebro que también sea así, como para prevenir futuras dificultades, ¿no? Porque hoy puede ser una ansiedad patológica y mañana puede ser otra cosa. Decías esto recién de sostener estructuras o mandatos, y muchas veces la ansiedad puede derivar de ahí, ¿no es cierto? Cuando ya sentimos que estamos repitiendo o sosteniendo una forma
que la traemos de la familia y de sociales. Y a veces como uno ya, yo no, con esto no resueno, no voy, y es como que difícil a veces cortarlo y romper con esa estructura. Eso también puede derivar en una ansiedad, ¿no es cierto? Sostener algo que no... Definitivamente. Sostener estructuras o, por ejemplo, que esto está bueno con tu pregunta, ver que yo pensé mucho tiempo que eso era lo que yo quería y ahora que lo tengo, siento síntomas, insatisfacción, desmotivación, no me gusta. A muchas personas les ha sucedido, por ejemplo, con una carrera. Toda la vida estudié una carrera, ya tengo la posibilidad de hacer el ejercicio profesional, pero no es lo mío. Pero ¿y de dónde vino? Capaz que vino de un patrón cultural o un patrón repetitivo en función de mis padres o de alguna persona que me dijo, sí, esto es lo que a vos te gusta, esto es lo que vos tenés que hacer, esto es lo que te va a llevar a cierto destino. Quizás nada que ver. Y hablar con la maternidad. ¿Cuántas personas han sido madres o se plantean ser madres y no tiene que ver con un deseo? Tiene que ver con un patrón repetitivo, con una presión social. Ya pasás los 30 y tenés pareja y me parece que ya es momento. ¿Viste? Tiene que ver muchísimo con esto. O que disolver vínculos afectivos justos en una franja etaria donde está justo como para la maternidad, según la sociedad, cómo te lleva a tener mucha ansiedad, por ejemplo. Si no es lo que quiero, si ya lo dejé de amar, si ya dejé de querer tener una pareja convencional. Un montón de cuestiones que tienen que ver con estos factores que decís vos, los patrones repetitivos, conceptuales, sociales, culturales, ¿no? Que generan mucha ansiedad, muchísima. Y mucha patología en sí genera. Ana, y una persona adulta, no sé, te tiro una edad por tirarte, de 60 años, que viene arrastrando un estado de ansiedad y a sus 60 años le hace el clic y dice, bueno, no quiero vivir así. ¿Es más difícil tratarlo que una persona, un adolescente que capaz que lo identifica más rápido? Depende también de la predisposición de la persona. Exacto, eso te iba a decir. Me ha pasado de tener pacientes de esa edad que decís, y más aún 72 años, 74, que vienen con la idea tan clara de querer revertir esto, porque, o sea, hubo mucho padecimiento en su vida, ¿no? Con tanta convicción, con tanta expectativa y con una escucha tan atenta, deseosa de herramientas, de estrategias, que a veces es mucho más fácil. Todo depende en cualquier edad de nuestra vida de la predisposición que tengamos. No solamente como primero de reconocimiento, después de que reconozco yo tengo que hacer algo con eso que reconozco. Si yo me estoy dando cuenta que toda la vida manejé ansiedad en cada una de las situaciones que he tenido, o de las significativas o no tan significativas, y me he acostumbrado y ya elijo no vivir así, hay muchísima posibilidad de revertir eso, mucha posibilidad. Y eso está bueno transmitirlo, porque también conozco a otras personas, sobre todo en ámbitos más familiares, no de consulta, que dicen, ya está, yo viví toda la vida de esta forma. Es como cuando te dicen, no, ¿qué me voy a separar ahora si yo toda la vida viví con esta pareja? No, hay montones de posibilidades diferentes, y cuando se animan y toman conciencia de que hay mucho para hacer, hay cambios que son efectivos y duraderos. Y además, te digo, se me vienen ejemplos a la cabeza, cómo después lo transmiten con una efusividad a sus nietos, vecinos. O sea, me ha pasado que van con mucha confianza y con mucha expectativa, o quizás con mucho desborde, pero la necesidad de ayuda, y hay beneficio seguro que hay un cambio, y no solo que hay ese cambio, sino que se traslada también esa alternativa para alguien más. Sí. A mí realmente me pasa algo cuando veo gente adulta ya grande con esas ganas de encontrar herramientas, que les hizo el clic, de decir, no quiero vivir más así. Me pasa algo que me emociona un montón, porque a veces también estamos con esta idea, con esto que vos decías, viví toda mi vida así, ya está, qué loco, que me voy a ir al psicólogo ahora. Y no hay edad. El clic te hace, viene cuando te tiene que venir,
y no hay edad para cambiar, estamos siempre a tiempo. Mientras haya vida, es todo válido, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y como estar abierto al disfrute independientemente de cualquier etapa de nuestra vida o de cualquier circunstancia, ¿no? Me ha sucedido cuando estabas hablando de esto, de tener pacientes adultas mayores que se quedaron solas, que sus parejas fallecieron, ¿sí? Y esto de esto que hablábamos, de los patrones repetitivos sociales, culturales, que te dicen, bueno, ahora ya está, ¿no? ¿Y por qué? Si yo tengo ganas de doler como corresponde, tengo ganas de hacerme cargo de quizás esa ansiedad que nunca trabajé, de esos síntomas que naturalicé y que tengo ganas de abrirme a la vida, ya sea para el encuentro de alguien más o ya sea para un encuentro saludable conmigo o con quien sea, ¿no? No hay edad, como decís vos. Mientras haya reconocimiento y predisposición, sobran estrategias y alternativas. Yo creo que para esto también está bueno la difusión de este material por redes sociales o por herramientas que tengan que ver con la tecnología. Esto ayuda un montón. Hay personas que no tienen la posibilidad de la terapia, pero sí consumen esto, sí ayuda a identificar cuestiones que son propias, que le podríamos dar una vueltita. O sea, me parece que hay alternativas y hay que como fortalecer la difusión de esas alternativas. Sí, y hay algo que dijiste que me parece re importante y lo comparto un montón, que a ver, uno hace terapia o busca ayuda por uno mismo, pero también cómo contagia cuando empezás a ver que ese otro que viste tan mal, de repente que buscó ayuda, está bien y empieza a adquirir herramientas y sabe gestionar sus emociones. Pasa algo también con el entorno que decís, che, uy, ¿cómo cambió Ana? ¿Qué le pasó? Y es re importante también empezar a contagiar a nuestro entorno y desde la experiencia de uno, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Pasa mucho que hay a veces en los entornos resistencias, pero cuando ven, por ejemplo, me sucede mucho que cuando va una persona, su pareja le dice, bueno, ahora vos te vas a querer separar. Sí, y hay veces que, bueno, en el principio hay una resistencia, ¿no? Se puede dar esta polaridad, ¿no? Y después cuando vemos que es distinta esa persona que consultó, que tiene mayores recursos, que está haciendo todo para mejorar, se viene esa contagiada. Tengo mucha más experiencia de personas que al principio tuvieron resistencia y después hasta piden un turno, como hasta piden a algún colega para comenzar tratamiento. Esto que vos decís, independientemente de la resistencia, llega el contagio. A alguien, yo cuando veo que hay una forma nueva, contagio. ¿Sí? O esto que estamos haciendo en este momento, esto pasarle un video, pasarle una propuesta a alguna persona, también es parte de ese contagiar, ¿no? De compartir, che, mira, esto me ayudó, mira, la verdad que escuché esto y me pregunté un montón de cosas. Está re bueno. Sí. Sí, está buenísimo. Sí. Y Ana, hoy también me mencionabas que en tus consultas tratas muchos temas de depresión y te quería preguntar si la ansiedad también puede derivar en depresión o son dos cosas totalmente distintas. Son dos patologías diferentes, pero pueden ser comórbidas. Puede ser que una persona tenga ansiedad y depresión. Viste que generalmente se asocia a la ansiedad como la persona sobreexcitada que hace, que viene, que piensa en el futuro, pero eso es como una publicidad, no quiere decir que sea real. Y la persona depresiva como que está en su cama tirada, no quiere comer, no quiere bañarse. Y esas son imágenes antiguas de esos trastornos, pero a la vez puede ser comórbido, puede que una persona tenga los dos, o puede que una persona derive en un trastorno depresivo con la ansiedad, como decías vos, o viceversa. Puede que haya una persona que sea depresiva que termine en un trastorno ansioso. Sí, por eso es tan importante como estar atentos a las señales de alerta, más aún si las identifico como repetitivas en mi vida. Uh-huh. Puede ser que termine en eso o que termine en una patología peor, ¿no? O una patología crónica.
Ana, y bueno, ya como para ir cerrando, quería preguntarte también, ante un caso de ansiedad, ¿qué herramientas vos podés darnos unos tips? Obviamente, siempre la consulta con un psicólogo o psicóloga es muy importante. Pero ¿qué hacer cuando nos vemos, no sé, encerrados en un pensamiento repetitivo? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo gestionar cuando nos sentimos ansiosos? Para mí hay dos claves en eso, ¿sí? Esto que hablábamos hoy de la palabra, ¿sí? Evaluar si dentro de mi entorno y a veces fuera de mi entorno, ¿sí? Yo he hablado cosas con personas que no conozco, que no he tocado con las personas de mi confianza, ¿no? Pero tener en cuenta que la palabra es sanadora, repara, ¿sí? Tener en cuenta que es necesario transmitir eso que me está pasando como para que pierda el monto ansioso que se dice como más elevado, ¿no? Yo cuando lo digo me quedo con un cierto monto, como todo, saco un poco de carga. Si no lo puedo decir, lo tengo que escribir. Una vez que yo lo vea escrito y que vea todo eso que yo siento que está en mi cabeza y que es como una película, lo veo plasmado, es como más objetivo y me doy cuenta que hay cosas que no son así, ¿sí? Que no son tan intensas, tan reales. Hay un ejercicio que yo comparto mucho que tiene que ver con esto de ponerle un título a eso que me pasa. Uh-huh. Después de ponerle un título, decir todo lo que me genera, sin lógica alguna, porque la emoción no tiene lógica. Yo puedo estar contento y triste a la vez por una situación, ¿sí? Ejemplo, me recibí, pero estoy triste porque no voy a seguir con esa rutina, por ejemplo, ¿no? Entonces, reconocer todo lo que me genera sin lógica alguna. Y después viene la parte en donde nos preguntamos un poco más, ¿sí? ¿Realmente esto es real lo que me está sucediendo? ¿Realmente es algo definitorio? ¿Realmente pienso que no se me va a pasar esto? ¿O realmente qué me indica a mí que esto va a suceder así como yo lo pienso? Esa es la idea. ¿Cómo para qué? Para que la emoción no maneje toda mi cabeza, ¿sí? Pero a la vez yo con ese ejercicio le estoy dando cabida a la emoción. Yo le di su lugar y a la vez le di su lugar a la razón, porque si no estoy en esas polaridades, ¿viste? En que esto es normal, esto está bien, esto me tiene que pasar, o estoy en la polaridad de la emoción que, ay, me siento mal, no puedo con esto, no puedo salir de esa situación. Bueno, la idea de esto es poder detenernos, posicionar, darle un título, dar como tiempo a eso que me está sucediendo, despejar qué es lo que me pasa sin lógica alguna y después hacer preguntas razonables, utilizando el razonamiento, la razón como estrategia, ¿no? Y razonando sobre esto, haciéndome preguntas concretas. De esa forma yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que pasan en mi cabeza que no son reales, que no son tan así, que ya las he pasado 1000 veces y no han generado eso que yo creo que va a pasar. La idea es esa, ¿no? Esto de tenernos en una situación puntual, porque si yo voy acumulando situaciones, ahí viene el desborde. Y ahí viene el síntoma, ¿sí? Porque el síntoma ya es como la manifestación de esa pérdida de control. Sí, y nada, y esto también, ¿no? Como lo que decías recién de darle lugar, porque a veces queremos tapar, o sea, estamos con una sensación de ansiedad, un pensamiento reiterativo ante una situación y lo queremos tapar, bueno, como mencionábamos hoy, con la comida, con algún tipo de cigarrillo, la distracción, sí, o claro, tapar. Porque todos estamos con esta tendencia a que no queremos pasarla mal, a que no queremos sufrir, ni hablar con un ser querido. No quiero que esté mal, no quiero que él sufra, no quiero que pase por esto, y lo invito a hacer cosas, lo invito a distraerse. Hay veces que tenemos que habilitar esto. Una vez que nosotros habilitamos el transitar por una situación, sobre todo con recursos, estrategias, herramientas, no es como vamos a la selva sin tener ningún recurso. No, cuando tenemos algo, la verdad es que tenemos que detenernos en eso, en estar mal, en transitar por el síntoma, ¿no? Porque todos tenemos como esta necesidad de, bueno, rápido, que se me pase. Sí, no quiero estar así. Y hay veces que la mejor alternativa es darle lugar a eso. Sí, darle lugar, abordar, y te puedo asegurar que después salimos airiosos de esa situación. Sí. Como los duelos. Sí. ¿No? Y qué importantes son tener espacios de reflexión, ya sea con un terapeuta, porque vivimos
tan acelerados todo el tiempo que creo que nunca nos cuesta mucho darnos ese espacio de bajar y decir, bueno, ¿cómo estuvo mi día hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué pensamientos elegí hoy? Y yo realmente en las terapias con psicólogos o terapias complementarias, porque realmente a mí me han ayudado un montonazo, es muy necesario tener esos espacios. Recontra necesario, y sobre todo ver qué pienso, qué siento, cómo acciono, ¿no? Como hablábamos hoy, el pensamiento digita toda mi emocionalidad y la emoción toda mi conducta. Si yo ya estoy pensando en que tengo que hacer esto, mi emoción seguramente va a ser acelerada, va a ser de incertidumbre en función de que eso me tiene que salir, y mi conducta por ende va a ser de la misma forma. Ir y venir, terminar, contemplar que esto tiene que estar hecho como para tal hora. O sea, no me detengo, ¿no? Y ver también cuántas creencias hemos trasladado por los años, ¿no? De que pensé que esto era de esta forma y nada que ver. O sea, puedo generar algo mejor con mi cabeza. Sí, totalmente. ¿Sí? O definirme de una forma mejor, ¿no? Sí. Entonces es re importante esto que vos decís, de preguntarme, che, ¿cómo estuvo mi día hoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasó hoy? ¿Sí? Hay personas que vos le preguntás, ¿y qué comiste ayer? Y ni siquiera te pueden decir, pero es propio de esta rutina que es excesiva, que es acelerada, ¿no? Sí. Entonces está re bueno esto de detenerse, de ver qué pensé, cómo me sentí, qué hice. Sí, ¿qué necesito, no? Exacto. Porque a veces no le damos bola al cuerpo, que no lo escuchamos, y el cuerpo a veces está diciendo, che, bueno, pará, y es como que vos seguís en el automático. Entonces, bueno, nada, llamemos a la gente, que el llamado sea aprender a escucharnos. Tal cual, cuando ya el cuerpo habla es porque la emocionalidad ya hace rato que venía diciéndonos cosas, ¿no? Como hablábamos, los síntomas físicos se dan en función de que hay un tiempo, que hay situaciones emocionales, psicológicas que ya están dando vuelta. Sí. Bueno, Ana, agradecerte por tu presencia, por tu predisposición para hablar de este tema tan importante que tenemos que darle lugar, que nos pasa a muchos, que hay que pedir ayuda cuando ya sentimos que no damos más, que hay una solución, que hay una forma linda de vivir, pero también es necesario pedir ayuda para eso. Y bueno, quiero agradecerte por compartir también todo lo que has aprendido, porque también siento que es una generosidad enorme compartir la palabra de alguien que ha estudiado, ¿no? Y se ha preparado para esto. Así que bueno, agradecerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también me siento como súper orgullosa de pertenecer a estos espacios, ¿no? Donde te digo que puede ser una herramienta súper útil. No todos tenemos acceso a la terapia y quizás a veces hace falta mucho como abordaje desde lo individual para acudir a un terapeuta. Y esto puede ser un detonante. Esto puede ser un momento en donde yo me empiezo a plantear otro tipo de cosas, salidas, alternativas, y que me puede esperar algo mucho mejor. Así que te agradezco a vos por la invitación. No, por favor. Bueno, llegamos al final de este episodio de Recalculando, donde estuvimos con Anabela Martínez, psicóloga, hablando de ansiedad. Nos reencontramos por este mismo canal dentro de 15 días. Les recuerdo, nuestras redes son Ahora TV. En el canal de YouTube van a encontrar el episodio completo y en nuestras redes sociales fragmentos de esta entrevista. Muchísimas gracias, nos reencontramos muy pronto.